¿Y dónde está la No, pantalla? porque se salió de la pantalla. Espere, ¿están grabando ya? Sí. El de aquí, hola. Esa. Otra presentación. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mariana Istón Zuluaga. Y Noralba Santa María Osuna. A continuación le vamos a dar una pequeña charla o un seminario sobre las inteligencias múltiples. A continuación compartimos el material. Bueno, el seminario que vamos a trabajar hoy son las inteligencias múltiples. Especialmente nos incluiremos en las naturalistas. Entonces tenemos tenemos una introducción. Durante mucho tiempo se había hablado sobre la inteligencia unitaria. Sin embargo, la propuesta de Edward Gardner nos dio un giro, especialmente en la creencia tradicional y la inteligencia humana. De aquí salieron varias inteligencias múltiples y por último apareció la inteligencia naturalista. Bueno, los objetivos es describir la evolución y la topografía de la mente humana y no como un programa para desarrollar un cierto tipo de mente o para estimular un cierto tipo de ser humano. Comprender que la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Las interacciones que tenemos con nuestro entorno nos ayudan a desarrollar una percepción de causas y efectos sobre los fenómenos y las posibles consecuencias futuras. La teoría de las inteligencias múltiples. El modelo de entendimiento de la mente elaborado por Howard Gardner y publicado en 1983, él nos decía que la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomas relativamente interrelacionadas. Para Gardner, el desarrollo de algún tipo de inteligencia dependía de tres factores: el factor biológico, el factor de vida personal, los factores culturales e históricos. Para Howard Gardner, la inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de información. Esto nos pueden activar en uno de los marcos culturales para resolver problemas, crear productos que tienen un valor para dichos marcos. Dice que la inteligencia no solo se reduce al ámbito académico, sino que es una combinación de todas las inteligencias de las personas. Ser habilidoso en el deporte o en las relaciones humanas implica unas capacidades que, por desgracia, no están seriamente contempladas en los programas de la formación académica tradicional. Para definir cada ámbito de la inteligencia, el señor Howard Gardner estudió el desarrollo de habilidades en los niños y la forma en que se descomponían las diferentes capacidades y tipos de inteligencias, donde es decisiva la influencia del ambiente en el cual se desarrolla el individuo, sus estilos cognitivos, la disposición para resolver problemas y crear productos. Entre las inteligencias múltiples encontramos las 8 que nos propone Howard Gardner, que una de ellas, la inteligencia visual espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia cinético-corporal, la inteligencia intrapersonal,
y la inteligencia interpersonal. Dice que la inteligencia lingüística es el uso amplio del lenguaje, ha sido parte esencial para el desarrollo de este tipo de inteligencia. Tiene capacidad para comprender la orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar eficazmente. Las personas con inteligencia lingüística suelen ser líderes políticos, religiosos, poetas, vendedores, escritores. Pues hay que aclarar ahí en la inteligencia lingüística, pues que es nuestro medio de comunicación donde nos desempeñamos la expresión corporal, verbal. Entonces eso no se nos facilita para múltiples funciones, también profesiones. Entonces eso le favorece mucho al ser humano la parte de la comunicación. En la inteligencia musical, la fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una persona a otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte que sea necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. Tiene capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, crear y analizar música. Las personas que tienen la inteligencia musical suelen ser músicos, compositores, críticos musicales, bailarines, etcétera. Son como virtudes que tiene cada persona que tiene la inteligencia musical. Es una virtud que viene innata, lo trae en su sangre, en su cerebro, lo desarrolla de la manera más fácil porque es algo que lo tiene en su ser. A diferencia de otras personas que cuando no lo tienen en su ser se les dificulta demasiado. La inteligencia lógico-matemática. De los diferentes tipos de inteligencia, este es uno de los más cercanos al concepto tradicional de inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias. Tiene capacidad para identificar modelos, calcular fórmulas y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivos y deductivos. Las personas que tienen la inteligencia lógico-matemática suelen ser más economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, etcétera. Teniendo en cuenta que la lógica matemática nos ayuda a formular, a desarrollar todo tipo de trabajo en la arquitectura, en, en las empresas, en el campo, ¿sí? Teniendo cada una de ellas la lógica y la matemática para poder experimentar. La inteligencia espacial consiste en formar un modelo mental al mundo en 3 dimensiones. Tiene capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar esbozos, realizar creaciones visuales y visualizar con precisión. Las personas que tienen la inteligencia espacial suelen ser artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, escultores. Para ellos se les facilita mucho porque la imaginación juega un papel importante en esta parte de esta inteligencia. Inteligencia cinética corporal. Consiste en utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Una actitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño. Tiene capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación, óculo manual y equilibrio. Utilizan las manos para crear o hacer reparaciones, se expresan a través del cuerpo. Las personas que tienen la inteligencia cinética corporal suelen ser escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, deportistas. Bueno, esas personas tienen en común un don que Dios les ha dado y hacen todas esas actividades mediante su cuerpo de la manera más creativa. En los niños, desde que inician las primeras etapas o etapas del desarrollo, se les identifica, ellos lo han, es innato en ellos y se les ve que fluyen en el cuerpo, en su forma de expresar, en la forma de que ellos van a como dar a conocer sus habilidades, expresar sus conocimientos.
Entonces, algo muy fundamental en ellos, identificarlo y saber cómo complementar esa inteligencia en la parte pedagógica. Vamos con la inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia es utilizada para observar y estudiar la naturaleza. Tiene la capacidad de observar los modelos de la naturaleza, identificar y clasificar objetos, establecer patrones y comprender los sistemas naturales. Las personas que tienen la inteligencia naturalista suelen ser botánicos, agricultores, ecologistas, cazadores, paisajistas, etcétera. Bueno, ahí el texto nos lo dice claramente, pero estas personas que tienen esa inteligencia nos permite, pues es algo que ellos se les ve y que lo hacen a cada día, en cada instante. Nos dan como un ejemplo del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la tierra, de los árboles. Ellos tratan de ser muy naturales y cuidados de todo lo que tenga que ver con la naturaleza, perdón. La inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras virtudes y defectos. La inteligencia intrapersonal es funcional para cualquier área de nuestra vida. Tiene capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas. Desventajas personales, controlar el pensamiento propio, meditar, exhibir disciplina personal y dar el mejor de sí mismo. Las personas que tienen la inteligencia intrapersonal suelen ser políticos, profesores, buenos vendedores, psicólogos, etc. Así como lo dice la inteligencia, esta inteligencia nos permite a nosotros poder expresarnos, poder tener buena relación, tener, entre comillas, la paciencia para poder relacionarnos con las otras personas. La inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia nos permite entender a los otros. Consiste en trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y a superar problemas. Tiene la capacidad de manejar las relaciones humanas y la empatía, reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Las personas que tienen la inteligencia interpersonal suelen ser administradores, docentes, psicólogos, terapeutas. Asimismo, como nos dice esta inteligencia interpersonal, tenemos la relación con las otras personas, poderlos ayudar en las necesidades, en los inconvenientes, problemas, dificultades que puedan tener. Bueno, la inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, según el señor Howard Gardner. Se observan conductas hepáticas hacia los animales y vegetales. Incluyen habilidades como observar, experimentación, reflexión, cuestionamiento del entorno. El hecho de haber sido criado en un ambiente rural o urbano influye en la manifestación y desarrollo de este tipo de inteligencia. El hecho de estar dotado de cierto tipo de inteligencia no significa que necesariamente se desarrolle. Es importante recibir la estimulación adecuada. La interacción que tenemos con nuestro entorno nos ayuda a desarrollar una percepción de causa y efecto sobre los fenómenos y las posibles consecuencias futuras. Gardner afirma que esta inteligencia surgió casi al mismo tiempo que surgió el ser humano. La necesidad de supervivencia dependía de reconocer las diferentes especies, de observar el clima y de ampliar los recursos alimenticios. La historia de la inteligencia naturalista la podemos tener en cuenta desde el periodo paleolítico. Esta presenta como el primer escenario en el que se ubica el comienzo del desarrollo de la inteligencia naturalista. Los cazadores y recolectores de aquella época debían garantizar la supervivencia del resto del grupo. Así que aparte de adaptarse al medio, intentaban influir en él. Con el paso de los siglos, el ser humano ha ido conociendo cada vez más en su entorno.
La ciencia le ha permitido adentrarse en aquellos aspectos que desconocía en el pasado. La ciencia y el naturalismo en muchas ocasiones van de la mano. Etapas del desarrollo. Desde que nacemos mostramos inclinaciones naturistas. Ese tipo de inteligencia comienza a emerger desde que somos muy pequeños y pierde fuerza a los 14 años de edad, en la que sin duda puede seguir desarrollándose si la estimulamos adecuadamente. Ahí lo que nos dicen es que la estimulación, recordemos que el cerebro funciona a través de las estimulaciones, las diferentes estimulaciones. Y pues a nosotros ahorita en el siglo XXI creo que hacemos las estimulaciones desde nuestras aulas de clase donde le incentivamos al niño a que hemos de cuidar el medio ambiente, que hemos de tener un aspecto estético en nuestro alrededor, en nuestro contexto, que no debemos de hacer ciertos como son costumbres de que no debemos de tirar el papel al suelo, que debemos de recoger, que debemos de clasificar los residuos sólidos. Decimos que a los 4 meses sentimos la brisa, hablando de las diferentes etapas desde el inicio, que en un año nos empieza a llamar la atención los animales, sin embargo los perros son los que más captan nuestra atención, que de 1 a 2 años nos mostramos cariñosos, conviviendo con animales, si no convivimos con ellos nos suelen dar miedo la cercanía de estos, empezamos a reproducir sonidos de animales. De 2 a 3 años comenzamos a mostrar interés por la vegetación y las plantas, adoptamos formas de animales con las manos para proyectarlas en la pared o a través de luces y sombras. A los 4 años surge nuestra curiosidad sobre los efectos naturales. A los 6 años nos gusta recolectar insectos y observando sus formas. A los 8 años los niños acuden a campamentos o excursiones o tareas naturistas, viven experiencias que les permiten profundizar todavía más en su entorno. Un correlato neurológico. La inteligencia naturalista no posee un área cerebral concreta. No se han hallado zonas específicas de este tipo de inteligencia. Las evidencias empíricas apuntan a que más bien se trata de varias áreas dependiendo de la inclinación de cada persona. Por ejemplo, áreas del lóbulo parietal izquierdo estarían implicadas en la distinción entre cosas vivas de las no vivas y áreas del hemisferio derecho estarían detrás de la interacción de la flora y la fauna. Sin duda, se necesita más investigación a nivel cerebral para arrojar más luz sobre las áreas de este tipo de inteligencia. Características de una persona con inteligencia naturalista destacada. Gran curiosidad que se siente por todo aquello que les rodea. Les gusta investigar, explorar, saber el porqué de todo aquello que tienen. Muestran empatía hacia animales y plantas. Son amantes de los campamentos, excursiones, a todo aquello que esté relacionado con el contacto con el medio ambiente. Son capaces de diferenciar e identificar tipos de plantas y animales. Amantes del campo, el mar y la naturaleza en general. Les gusta el senderismo y la montaña, actividades y exploración en el mar. Las características principales en su respeto y conocimiento de la naturaleza. Características propias de esta inteligencia según Osorio. Reconocer patrones entre miembros de una especie, investigar ámbitos humanos con ganas de interés, cuidar las plantas y animales, observándolos, identificándolos e interactuando, siempre que sea posible. Categorizar, distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio natural. Inicia el aprendizaje sobre los ciclos vitales de la fauna y la flora. Manifiesta deseos de comprender el funcionamiento de las cosas, interesándose por la manera en que se evolucionan y cambian los sistemas. Utiliza mecanismos y herramientas para estudiar sistemas y organismos, percibir relaciones existentes entre diversos elementos, reconociendo semejanzas y diferencias entre ellos.
A través de estas inteligencias se desarrollan múltiples habilidades como relatar, analizar, seleccionar, revisar, discriminar, clasificar, organizar, demostrar, coleccionar, plantear hipótesis, categorizar. O sea que estas inteligencias eh, nos permite avanzar y desarrollar muchas actividades que nos llevan a un conocimiento más amplio sobre todo lo que desconocemos y a la vez nos llama la atención. Eh, También estas habilidades que se nos presentan podemos utilizarlas mucho en nuestro quehacer diario como docentes, ¿sí? Podemos poner a relatar a los niños, analizar una imagen, un cuento, que seleccionen los colores, formas, tamaños, que aprendan a discriminar, a clasificar, a organizar cada una. Entonces son habilidades que se desarrollan a través de esta inteligencia naturalista y nos favorecen mucho a nosotros también en nuestro quehacer diario en laboral. Bueno, obtenemos unos beneficios de importancia de la inteligencia naturalista en la educación. Nos proporciona una fuente de estimulación natural en la que entrarán en contacto con experiencias sensoriales únicas, variedad de espacios, texturas, materiales, formas, colores. La naturaleza sería la mejor aula con elementos expuestos de manera natural, fluida y espontánea. Tiene buen desarrollo motor e intelectual y el afectivo. Los niños que disfrutan diariamente del medio ambiente son menos propensos a enfermarse porque su sistema inmune es más fuerte. Bueno, estos beneficios pues sí nos favorecen muchísimo a nosotros porque ellos tienen unos conocimientos previos cuando estamos en el aula de clase, cuando vamos a nuestro contexto en el desarrollo de los diferentes proyectos como la huerta, si tenemos el proyecto de árboles, ellos ya tienen unos conocimientos que son innatos en ellos porque se criaron en ese espacio, en ese ambiente y tienen algo ya que nos brindan a nosotros y poder aprovecharlos para un aprendizaje significativo. De igual nosotros obtenemos un aprendizaje nosotros también como maestros. Actividades propuestas que proponemos para desarrollar la inteligencia naturalista, con la inteligencia naturalista. Podemos organizar paseos ecológicos en los cuales donde vamos a observar, vamos a criticar, vamos a discriminar, a dramatizar, dibujar. Podemos organizar cada una de esas habilidades, las podemos desarrollar a través de estas actividades que hacemos. Los paseos ecológicos, podemos hacer excursiones, una salida de campo donde los niños van a observar el paisaje, luego lo van a dibujarlo, a colorearlo de acuerdo a lo que ellos vieron. Juegos en la naturaleza, al veo, ¿qué ves? ¿Sí? Preguntando, miramos esto, miramos hacia las nubes que encontramos, miramos hacia los árboles, el más grande, el más corto, el más pequeño, el más grueso, el más delgado. Entonces ahí van a estar también inmersas cada uno de los conceptos y sumergidos en las edades para cada uno de ellos. Para hacer, también tenemos unas actividades dentro del aula, como la adopción de un árbol, que deben empezar de la semilla a plántula, a sembrarlo y a cuidarlo hasta que ya sea un árbol que se pueda cuidar solo prácticamente, ¿sí? Que se organice. La creación del jardines exteriores utilizando material reciclado. Creación y mantenimiento de del huerto. Entonces, todas esas cositas podemos trabajarlas con con esta inteligencia. A manera de concluir, las inteligencias múltiples hacen referencia a un modelo de pensamiento que plantea la existencia de un conjunto de capacidades y habilidades que pueden ser desarrolladas por las personas en función de factores biológicos, personales y sociales. El medio del que nos rodeamos influye bastante en el desarrollo de alguna de las inteligencias. La inteligencia naturalista es de temprana activación, ya que desde que nacemos empezamos con la adaptación de nuestro entorno.
Aquí, déjame que compartir. Bueno, si alguno de los compañeros presentes nos quiere dar algún aporte, le recibimos el aporte. No sé, alguno que tenga alguna anécdota, algo que compartir sobre los conocimientos que haya adquirido en nuestro diario de vida. Bueno, nosotros como para dar, digamos, una de nuestras experiencias vividas, por decir algo, el niño, si nosotros lo llevamos a la huerta escolar, en la huerta escolar podemos hacer la transversalización de las diferentes áreas. Yo creo que ya todos tenemos el conocimiento sobre eso. Ahí podemos aprovechar muchas habilidades de los niños, ya teniendo en cuenta que en nuestras aulas de clase hay niños que no les gusta escribir, que no les gusta leer, pero si los llevamos al trabajo de campo, ellos son felices. Entonces, como aprovechar esa habilidad o ese entusiasmo que a ellos les nace de ir a la huerta. Entonces, uno ahí puede manejar lo que es matemáticas, podemos ver ciencias naturales, sociales, lenguaje, podemos ver eh, inglés también. ¿De qué manera podríamos, por ejemplo, ellos que aprenden a hacer, que medir, manejar las figuras geométricas, los planos cartesianos? Bueno, muchas actividades podemos aprovechar cuando ellos los llevamos al campo y como aprovechar esos conocimientos que ellos tienen, porque ellos no son técnicos, pero tienen su práctica desde que nacieron porque están en ese contexto, sus padres les han implementado muchas cosas, algunos sí, otros no, pero entonces al compartir tenemos ese aprendizaje que los unos aprenden de los otros. Entonces, esa sería como mi experiencia. Pienso que escogimos la inteligencia de la naturaleza porque estamos en ese contexto, porque es de aprovechar todas esas habilidades que tienen los niños y no enfrascarnos en que si el niño no nos trabaja en el aula, no podemos seguir adelante ni que él también desarrolle sus habilidades y sus conocimientos y pueda obtener un aprendizaje para a futuro de él. Y también obtener nosotros también un aprendizaje de ellos. Entonces, no sé si mi compañera tenga algo que aportar sobre eso. Sí, teniendo en cuenta nosotros los proyectos pedagógicos y transversales que estamos trabajando, eh, esta inteligencia naturalista nos ayuda, nos favorece demasiado, porque por lo menos si estamos trabajando en un proyecto de reciclado de papel, estamos ayudando a mantener limpio el ambiente, el medio ambiente. Entonces tenemos que tratar de pensar de que cada proyecto que pensemos, que hagamos, sea también pensando en la naturaleza, en la cual que podamos aprovechar cada una de las habilidades que nos muestra la inteligencia naturalista. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiera hacer un aporte. No sé si la compañera Arelis nos está hablando, pero no le escuchamos. ¿Me escucha? Sí, ahorita sí le escuchamos, Arelis. Bien. Referente a lo que decían ustedes sobre las inteligencias múltiples de Gardner, que él fue un psicólogo, ¿no? Fue de la Universidad de Harvard. Ajá. No, pues, se inclinaron acerca sobre la naturalista, pero entonces siento, ¿no? Que dentro del aula encontramos las 8, Ajá. la visual, la corporal, la interpersonal, la lingüística.
y primero se le llamaba era ritmos de aprendizaje, pero entonces, según lo que tengo entendido, según la teoría de esta inteligencia múltiple, se pasó a esto, ¿no? De que se viera reflejado y nosotros pudiéramos identificar cada uno de esos ritmos de aprendizaje, pero ya con la palabra inteligencia múltiple. Yo personalmente he notado que en el aula de clases se encuentran todas. El niño que se va por la naturalista, el niño que se va por la visual, la música, corporal kinésica, la interpersonal, bueno, las que están. Entonces ahí donde nosotros como docentes tenemos que mirar por cuál se inclinan más y de esa manera poder explorarles a ellos aquellas habilidades, no solamente en una, ¿no? Sino en todas que ellos puedan, que se pueda reflejar ese aprendizaje de manera clara de lo que a ellos les gustan. Ahí yo tengo una estudiante donde ella se inclina por lo que es la actuación, la música, ¿sí? Pero entonces hay otros niños que les gusta mucho lo de matemáticas, lo de lógica. Entonces yo creo que de pronto pues ahí se tendría que jugar uno cómo ellos hacer la interdisciplinariedad de las áreas en una sola, pienso, ¿no? Pues es lo que le entendía a usted, que es la naturalista, que es la que más ustedes se han inclinado, ¿no? Pues que los proyectos y dentro de esos proyectos se vinculan todo el resto y de esa manera se puede dar cuenta uno, el estudiante cuál es su fuerte, ¿no? Entonces, no, pues yo en eso de la inteligencia múltiple también me ha inquietado bastante, pues porque en el aula uno se da cuenta que todos no aprenden de cierta manera, sino que unos se inclinan. Por eso yo decía, bueno, ¿cómo se llama esto? Ritmos de aprendizaje, ¿no? Que ya no son ritmos de aprendizaje, sino que ya se llaman, y Gardner que dio la teoría de estas inteligencias múltiples. Pues le agradezco mucho por la invitación y más que me dejó más claro referente a las etapas cuando se inicia, cómo llegamos nosotros y las adquirimos o nacemos con ellas, ¿sí? Lo que explicaban ustedes hace rato. Entonces, no, pues agradecerles. Muchas gracias, Arelis. Bueno, gracias por apoyarnos y por recordarnos de que los niños, las 9 inteligencias las tenemos en el aula, las 8 las tenemos en el aula, y que, como dijo usted, tenemos nosotros como docentes el papel de jugarnos cómo hacer de que ese niño nos demuestre su aprendizaje, sea por una actividad o sea por la otra, ¿sí? En mi caso tengo un niño que no le gusta escribir, no le gusta leer. Entonces, como a él le gusta el deporte, como decía usted, la expresión corporal de él es muy buena, excelente, diría yo. Entonces, me he creado unos juegos para poderle, digamos, que él me trabaje el área de inglés, ¿sí? Entonces él dice, ay, no, profe, no quiero inglés, no quiero, no, él dice, no quiero saber nada de escribir. Entonces yo me creé el juego de unos vasos desechables y cogí una bola creé una bola con papel de los mismos que ellos botan, hice una bolita con eso, y entonces le puse las palabras en inglés a los vasos, y entre dos, el uno le tiraba la bola y tenía que atrapar, pero el que tiraba la bola nombraba la palabra en inglés que había en los vasos, una de las tantas que tenía, y entonces él atrapaba. Entonces él decía que eran muy lentos con las manos, decía él, y empezó a jugar y empezó a nombrar y también a estimular a sus compañeros a que jugaran, y que el que nombrara más rápido atrapara más rápido, o sea que por medio de su cuerpo, o sea, la habilidad de las manos, él lo hiciera. Y realmente para mí fue una experiencia muy significativa porque ellos desarrollaron su habilidad mediante el juego y también a pronunciar el inglés, el tema que estábamos viendo. Esa sería como mi anécdota referente a lo que decía la compañera, que las inteligencias la encontramos en el aula también. Entonces, muchas gracias, compañera, por su aporte. Entonces, muchas gracias a todos, a la compañera Faneri, pues la compañera Faneri Almario ha estado delicadita de salud, entonces ella por eso no nos habla. Entonces, en cuanto a la compañera Marina, ella sí le tocó conectarse por medio de mi
de mi chat porque también tenía problemas con el teléfono. Sabemos que aquí en el departamento pues tenemos problemas de internet. Agradecerles infinitamente por su participación, por su presencia en nuestro, esperamos que les haya servido de mucho nuestro tema, nuestro aporte y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. ¿sí? Le agradecemos mucho la colaboración y pues estamos prestos a encontrarnos nuevamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Dios los bendiga. Feliz noche.